Aló, ¿qué tal? Buenas tardes, todos y todas. Y Fernanda, pues pasaron los 10 minutos. ¿Te parece si comenzamos? Sí, claro, Carlos, adelante. Que va, muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y todas las personas que se reunieron hoy aquí para nuestra sesión de charla con expertos. Hoy, bueno, nos acompaña Fernanda Valdés. Y bueno, me voy a permitirle una breve semblanza desde pues, cederle el uso de la voz. María Fernanda Valdés Herrera es oficial nacional de protección en UNICEF, México. Cuenta con 10 años de experiencia profesional en temas relacionados a derechos humanos, especialmente en migración y protección internacional, desde organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales, organismos internacionales y empresas privadas. Estudió la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz, la especialidad en Migración Internacional, el COLEF, la maestría en Acción Humanitaria y diversos diplomados sobre Medio Oriente y conflicto árabe-israelí, migración, gobernanza, entre otros. Y pues bueno, es un gusto tenerte aquí hoy, Fernanda, en estas pues charlas que hemos organizado pues en vinculación con UNICEF. Y pues nada más de mi parte, te dejo el uso de la voz, Fernanda, y pues bueno, aquí seguiremos. Excelente, muchísimas gracias, Carlos, por la bienvenida y pues por permitirnos tener este segundo espacio. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas Sí, sí se gracias. escucha. Pues la primera invitación sería, yo sé que han de estar como cerrando trabajo, haciendo mil otras cosas, pero quienes puedan, les agradecería muchísimo encender sus cámaras. Em, Tenemos el objetivo de hacer esto como un tipo de conversatorio para platicar un poco más con ustedes, hacer como más intercambio de experiencias. Tenemos una hora para platicar un poco sobre el tema que elegí hoy, que es la regionalización de la protección a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Que la verdad es que quisiera experimentar qué tanto interés hay por parte de ustedes, ahorita 20 personas conectadas, para saber con qué profundidad entramos al tema. Entonces voy a encuadrar un poquito lo que me gustaría platicarles el día de hoy y mucho les agradecería que levanten su manita, prendan su micrófono, que hagamos esto pues algo muy enriquecedor para todas y todos. Gracias, Carlos, por la introducción. Así como mencionó, soy oficial nacional de protección y en las oficinas de UNICEF México, en las oficinas centrales que están en Ciudad de México. Y parte de mi presentación es explicarles un poquito sobre lo que hacemos y el objetivo que tiene ahora tener 6 sesiones con ustedes este año dentro de la especialidad de migración internacional. No sé si ya les platicó Carlos, pero firmamos el año pasado a finales un acuerdo de colaboración entre el COLEF y UNICEF. Entonces vamos a estar trabajando con diferentes líneas de acción para seguir fortaleciendo entre ambas instituciones todo el tema que tiene que ver con protección de derechos de niñez en movilidad. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Mucho les agradecería si me pueden confirmar cuando la vean. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, voy a platicarles un poquito sobre qué es UNICEF, lo que hace aquí en México. ¿Qué hace el área de protección? ¿Con qué objetivo existe esta área de protección? Y básicamente llegar a la posible respuesta em, que resolverá todos nuestros temas, que será la regionalización de la protección. Comenzamos con la primera, que es UNICEF y qué hace en México. Como todas y todos aquí saben, esto nada más es como para empezar a encuadrar, pues surge primero la Sociedad de las Naciones como una primera propuesta para hacer frente a los temas de vulneración de derechos a nivel internacional. Esta receta no resulta exitosa, por lo que surge la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, para tratar nuevamente de evitar que esto se repitiera, pues surge la Segunda Guerra Mundial y esto pues ya impulsa la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y con el paso de los años, pues se consagra ya con la confirmación y demás de las diferentes agencias que en un inicio se crean por esta labor de acción humanitaria, entre ellas
UNICEF. UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la E merece al tema de emergencia, es decir, es una agencia humanitaria que surge para atender los temas de emergencia donde niñas, niños y adolescentes se ven afectados. Aquí añado otras agencias de Naciones Unidas, que son nuestras agencias hermanas, que es la OIM, que en un inicio no formaba parte de la Organización de Naciones Unidas, sin embargo, fue a partir creo que de 2016 o 2017 cuando ya se consolida como una agencia de Naciones Unidas, especialmente para el tema de movilidad, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que como saben tiene un mandato bastante amplio, aunque se acota con la palabra refugiados, pero es bastante amplio. Incluye personas apátridas, incluye desplazamientos forzados internos. Em, entonces se consagra ya la creación de Naciones Unidas y sale la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 1989. Como todas y todos saben, es una convención que México firma y ratifica, y es por eso que una vez que firma y ratifica el instrumento, pues se ve con la obligación de hacer cambios a su legislación local con base en los compromisos adquiridos. Y algunos de los principios fundamentales que consagra este documento para temas relacionados a niñez en contexto de movilidad, pues es la no discriminación, el interés superior, a ser escuchado, que es como el principio de participación, vida, supervivencia, desarrollo y no devolución. ¿Alguien sabe por qué es tan importante el principio de no devolución? ¿O alguien me puede decir un poquito sobre lo que opina del tema? Anímense, ¿no? Ahí hay una manita. Lisette, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que el principio de no evolución es importante para cuidar la integridad de los niños, de la niñez, que no regresen a un lugar en el que estuvieron en peligro o repatriarlos, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias, Lisette. Sí, fíjate que este principio de no devolución tiene que ver con justo el mandato del ACNUR, que es no puedes regresar a nadie en su país de origen en tanto determines o evalúes su interés superior que nos diga que en caso de volver no existe ningún riesgo. Recordemos que el principio de protección internacional, que es lo que vela el ACNUR, es que en caso de que una persona considere que su vida, su seguridad o su libertad corra un riesgo en caso de volver a su país de origen, tiene que ser protegida por el país al cual llegó solicitando esta protección, y es por eso que el gobierno no puede devolverlos a su país de origen, el gobierno que los acoge, en tanto no determine o se evalúe que en efecto en caso de que vuelva no existiría ningún riesgo. Y recordemos que la contraparte del ACNUR, por ejemplo, aquí en México, es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es el ente gubernamental que surge derivado del genocidio de población guatemalteca en los años 80, y es una institución que depende del gobierno mexicano que recibe y resuelve todas las solicitudes de protección internacional bajo la figura de protección complementaria y refugio. El asilo político es totalmente competencia de Secretaría de Relaciones Exteriores. Veo ahí otra manita, Sonia. Sí, lo que pasa es que estoy escuchándote y me estoy poniendo a pensar en cuanto a la cuestión, cómo se relacionan, cómo hacen un conjunto de trabajo con el Instituto Nacional de Migración, porque ellos son los que están, eh, pues, haciendo los aseguramientos, vamos a decir, o detectando menores. Anteriormente, por mi experiencia, pues no había tal relación, pero hoy en día, ¿cuál relación hay? ¿O cómo es que ustedes trabajan conjuntamente con el Instituto Nacional de Migración? Sí, muchísimas gracias, Sonia. Muy pertinente tu pregunta, te agradezco mucho. Justo tengo un apartado donde vamos a decir ya específicamente qué hacemos en México, entonces ya me activo para resolver esta duda. Muchísimas gracias. Nada más una duda. Carlos, dado que comenzamos 6:10, ¿terminamos 7:10 o necesitamos terminar a las 7? No, 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 podemos terminar 7:10, 7 y pasaditos. Buenísimo, ya me estaba yo así. Es que da mucha conversación, entonces mil gracias. Entonces, Sonia, si te parece, nos quedamos eso anotado y lo vamos a resolver con el paso de las diapositivas. Entonces, básicamente aquí una clarificación sobre los tipos de movilidad, y ya que acotamos sobre qué es UNICEF, que es básicamente una agencia de Naciones Unidas
la Organización de Naciones Unidas. Tiene bajo su cargo los temas de niñez y básicamente el documento que enmarca el mandato de UNICEF en el mundo es la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya quedó muy desactualizada, pero entendemos a niño como todas las personas que todavía no cumplen 18 años. Sin embargo, para ser un poco más incluyentes y demás, debería de llamarse Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y así nos vamos a dirigir a lo largo de la presentación. Nuestro documento marco es la convención, México lo firma, con base en eso se justifica la presencia de UNICEF en México y acompaña desde que es firmante UNICEF a México para el desarrollo de sus políticas, leyes, políticas públicas y demás en función de la convención para irlos bajando y cada vez mejorar los sistemas de protección a la infancia, independientemente de que sean de movilidad o no, siempre es el enfoque de niñez. Antes que todo, son niñas, niños y adolescentes, y el marco de protección es genérico para toda la población, del que sea niña, niño o adolescente que no haya cumplido 18 años. Ahora, ¿qué es protección y qué hace UNICEF? Entonces, tiene su oficina, UNICEF en México, su oficina central, estamos en Reforma, en Ciudad de México. Sin embargo, derivado de los movimientos migratorios, del incremento en cantidad de necesidades de protección, etcétera, dado a que nuestra E de UNICEF significa emergencias, se amplía mucho la presencia de UNICEF y se crean oficinas de terreno. Se crea una oficina en Chiapas, otra en Baja California, otra en Chihuahua y tenemos enlaces en Michoacán y Guerrero. El origen de estas oficinas de terreno, pues son el tema de movilidad y es por eso que ese fue el tema que comenzaron a trabajar más nuestras oficinas de terreno y por eso se encuentran en los puntos fronterizos uno de los más importantes, que sería Tapachula, Tijuana y Ciudad Juárez. Ahora, el tema de protección, nosotros desde UNICEF lo abordamos como el tema que salva vidas. Programáticamente estamos divididos en cuatro. Ya nos comentaba nuestro colega David hace 15 días. Él está en un área que se llama WASH. Sin embargo, hay otras que son también eje programático. WASH vive con educación en uno. El siguiente, salud, educación, protección social y educación. Y educación es el área que va a salvar vidas, por lo que tenemos a nuestro cargo, hacer todo lo que tiene que ver con armonizaciones legislativas, etcétera, y por eso participamos muy estrechamente con las autoridades, por ejemplo, en la emisión de la actual Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se llama Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí les voy a poner un poquito de contexto porque da mucha visibilidad a lo que hemos estado haciendo desde UNICEF. Ahora, en esta línea de tiempo, a partir del año 2018, como bien saben, comenzó en mayor frecuencia el ingreso en formato caravana de personas provenientes principalmente de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y otros países de la región. Sin embargo, empezaron también a llegar migración de Venezuela, de Senegal, de África, Asia, etcétera. Sin embargo, las caravanas ya existían, pero antes eran, como ustedes bien saben, pues acompañadas o lideradas principalmente por mujeres del Triángulo Norte de Centroamérica que viajaba a México buscando a sus hijos desaparecidos. Entonces, ese formato de caravana a México ya lo había visto desde hace muchos años, pero estaba consolidada de esa forma. Mujeres madres que venían principalmente a buscar a sus hijos que estaban desaparecidos o que habían desaparecido en México. Sin embargo, en 2018 comienzan estas caravanas, pero ahora con perfiles distintos, que son la mezcla de perfiles mixtos, es decir, población que migra por razones económicas, población con necesidades de protección internacional, etcétera, y también eran ahora conformados principalmente por grupos familiares, y se ve un nuevo cambio. En estas dinámicas son principalmente grupos familiares y niñas, niños y adolescentes pues representaban cerca del 40% de los grupos que ingresaban. Ahora, eso motivó, pues como saben, algunos programas aunado a la pandemia y surge el MPP, después el Título 42 y en todos ellos UNICEF participaba en temas relacionados a emergencias, es decir, que se brindaban tanto atenciones directas a través de socios implementadores como
se hacía incidencia política y legislativa para que el Estado protegiera o respondiera de forma protectora a las caravanas que comenzaban a ingresar. Posteriormente se crea la Comisión Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad y Solicitantes de Protección Internacional. Esta es una comisión que ha sido sumamente útil porque desde ahí se cocina la política pública más famosa que tendríamos hasta ahora en temas de protección a niñas en contexto de movilidad, que es la Ruta de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad. ¿Qué es la ruta? La ruta, dado a que sale de la comisión, que está conformada por cerca de 15 actores a nivel nacional, que incluye sector salud, educación, la Procuraduría de Protección y más, para de manera articulada trabajar y proteger así a la niñez. Recordemos que una de los elementos más importantes de la protección es la integralidad. Y esto parte de la premisa de que recordemos cuáles son pues las características propias de los derechos humanos, que una de ellas es la interdependencia de los derechos, es decir, no podemos acceder a algún derecho sin necesitar el acceso a los demás. Es por eso que la integralidad de derechos, cuando hablamos de niñez, es tan importante. Entonces, la comisión de todos estos 15 actores crea la Ruta de Protección Integral, que es justamente una propuesta de política pública articulada para dar respuesta a las necesidades de protección de niñas, niños y adolescentes desde el punto de entrada. ¿Qué necesita? ¿Quién necesita actuar primero? ¿Quién necesita actuar después? ¿Qué servicios va a dar qué institución y quiénes van a coordinar? Esta ruta de protección lo hablaremos más adelante, pero es un instrumento de política pública que también ayudó a desarrollar UNICEF, porque UNICEF también participa y es miembro de la Comisión Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad. También tenemos en el año 2020 una de las reformas o armonizaciones legislativas más importantes en el tema. Como les comentaba al inicio, la Ley Rectora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es la ley general. Sin embargo, esta ley se promueve en el año 2014 y la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se promueven en el año 2012. Significa que tenemos un gap de aproximadamente 2, 3 años en la que la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria estaban desactualizadas respecto a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y urgía una armonización legislativa. ¿Por qué? Porque todavía estaba permitido por la Ley de Migración la detención en estaciones migratorias de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el trabajo que hacían las agencias cuando lograban entrar a las estaciones migratorias era justo y ver que había niñas, niños y adolescentes y ver todo lo que se tenía que hacer dentro de estas estaciones. Entonces, uno de los grandes y más representativos avances es la no detención después de esta armonización legislativa. Lo teníamos antes nada más en el reglamento de la Ley General, que estaba en el artículo 111, que decía que y estaba prohibida la detención de niñas, niños y adolescentes por razones migratorias. Sin embargo, es después de 2020, cuando ya quedan reformadas estas dos leyes, que ya se prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, pese a eso, voy a dejar algunos puntos porque esto nos va a llevar al análisis más adelante, que es qué es detención. Para nosotros realmente qué es detención y si México ya hace o ya terminó de hablar sobre detención y está superado ese tema, ¿no? Entonces, para nada más alimentar la discusión que podamos tener más adelante. Otro de los tantos avances que dio esta armonización legislativa que trajo consigo es que antes se entregaba nada más tarjeta por razones humanitarias a niñas, niños y adolescentes que viajaban solos. Esto cuando hablamos de niñez, también se entregaba la tarjeta por razones humanitarias a personas que solicitaban protección internacional ante la Comar y personas que habían sufrido algún delito estando en territorio nacional. Por esos 3 pretextos estipulaba la ley que se podía entregar esta tarjeta. Sin embargo, después de esta reforma legislativa tan importante que también se amplía las razones por las cuales se va a entregar esta tarjeta y ahora se va a dar a todas las niñas, niños y adolescentes, no nada más a aquellas que vengan no acompañadas. Entonces, ya llegando un poco más, eso fue en el 2020, en el 2021, aquí les puse nada más algunos números como para tratar de entender el fenómeno tan cambiante que empezábamos a recibir
y por eso pues las dinámicas que ustedes también son súper expertos de que México comenzó a observar. Antes México no trabajaba tantos temas de integración, sin embargo, por fin ya comenzó, gracias a estos fenómenos y estas dinámicas, a trabajar mucho el tema de integración. Nos considerábamos nada más como un país de expulsión o de origen de la migración, retorno y tránsito, pero no necesariamente de destino, y es gracias también a esas reformas que México empieza a cambiar y a permitir que las personas puedan desarrollar aquí un nuevo plan de vida. Algunos de los números que les pongo acá es que de enero a diciembre de 2021 se identificaron a 75.592 niñas, niños y adolescentes. Es una cifra 6 veces más que en 2020, o sea, un año previo a estas cifras que les estoy mostrando. Las nacionalidades principales son Honduras, El Salvador y Nicaragua. Aquí les pongo algunos números sobre los retornos desde Estados Unidos, que son 9 de cada 10 estaban no acompañados y son 23.609 mexicanos. Y en 2021 se pensaba que alrededor de 379.000 personas vivían en situación de desplazamiento forzado interno como resultado de la violencia, de los cuales 30% eran niñas, niños y adolescentes. Este es el siguiente año, 2022, se identifica 6% más de niñas, niños y adolescentes que el año previo. Aquí recordemos que niñas, niños y adolescentes no hace distinción entre si estaban acompañados, no acompañados o separados. Y aquí sale una cifra muy alarmante por parte de UNICEF Global, que destaca que había 37 millones de niñas, niños y adolescentes refugiados, migrantes y desplazados a nivel mundial. Y este número incluía 13.7 millones de niñas, niños y adolescentes refugiados y solicitantes de asilo. Recordamos que solicitante puede ser reconocido o no, y refugiados son ya reconocidos con la condición de refugiado, y 22.8 millones de desplazados internos. También en 2022 la población mexicana comienza a tener nuevamente, a ser una de las nacionalidades más devueltas desde Estados Unidos, y la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que como mencionábamos antes es la responsable de recibir y de resolver las solicitudes de protección internacional bajo la figura de protección complementaria y de refugio, destacó que recibía solicitudes de más de 72 países. Importante destacar aquí sobre la COMAR, que seguramente ustedes también lo tienen muy actualizado, es que antes del 2014 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibía al año cerca de 2.000 solicitudes de protección internacional. Entonces imagínense la diferencia tan abismal que hay de 2014, 2.000 solicitudes, a 2022, que les estoy mostrando aquí, cuando ya recibía más de 130.000 solicitudes de protección internacional. En 2023, de enero a diciembre, se identifican 113.000 niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, de los cuales 6.660 eran no acompañados. Las principales nacionalidades: Venezuela, Ecuador, Honduras y Guatemala. Sobre los retornos de Estados Unidos, 214.000 niñas, niños y adolescentes mexicanos. Y ahí importante destacar que el grupo más grande era de 0 a 11 años. Antes se tenía la idea de que, bueno, antes el perfil de niñas, niños y adolescentes que más migraban eran adolescentes. Sin embargo, aquí se empieza a ver que ahora el principal es de 0 a 11 años. Recordemos que adolescente es después de los 12 años. Y ahí la COMAR, justo lo que platicábamos, de estas 130 y tantas mil solicitudes de protección internacional, pues 33.944 eran de niñas, niños y adolescentes, y un poquito menos de la mitad promovidas por niñas, niños y adolescentes originarios de Honduras. Y esto es una cifra que mencionó el Procurador Federal de Protección, que recordemos es una figura que se crea con la Ley General, que son las Procuradurías de Protección, las responsables de evaluar y determinar el interés superior de todas las niñas, niños y adolescentes que entren al sistema de protección especial, es decir, que hayan visto algún derecho vulnerado, tienen que ingresar al sistema de protección especial, y este sistema de protección especial es liderado, acompañado, promovido, y como líder coordinador son las procuradurías de protección. Y el procurador destaca que más de 434.600 niñas, niños y adolescentes se han identificado por autoridades mexicanas de 2018 a 2024.
Esto me parece muy importante porque México, si bien todavía sigue batallando mucho con el tema de registros y más, esto es el número que fueron identificados por autoridades y no es el mismo número con de ingresos a Estados Unidos. Entonces pasan muchos miles de personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, sin ser detectados en su cruce por México. Entonces estaríamos hablando de una cifra de casi la mitad, que no es más de la mitad, o sea, por ejemplo, otros 400,000 que nunca fueron identificados en este periodo de tiempo por autoridades mexicanas. Los principales motivos de huida de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran, pasan, llegan a México es violencia en el ámbito doméstico, sexual y basado en género, el reclutamiento forzado, impulsado principalmente por las pandillas organizadas, ya todas y todos conocemos, Barrio 18 y pandilla Mara Salvatrucha, el ser parejas de pandilleros, esto específicamente a las niñas y a las adolescentes, de ser testigos de crímenes, extorsión, violencia física y privación de vida. Otros de los motivos que también son muy importantes destacar es justo que buscan la reunificación familiar en Estados Unidos. Déjenme prender la luz porque ya no estoy viendo. Listo. Ahora aquí les puse nada más un mapita para identificar un poquito y encuadrar las respuestas de UNICEF que ha dado a este contexto. En este mapita vamos a ver la parte de arriba, en el centro, la desprotección de niñas, niños y adolescentes, que esto es una realidad en el país. Para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, todavía más. Algunos de los efectos de la desprotección es la separación familiar y la detención pensada en lo más amplio. No pensemos nada más en estaciones migratorias, que ya recordemos que para ahora ya está prohibido en la ley detener a niñas, niños y adolescentes, sino más bien llevemos la palabra detención a algo todavía un poco más fuerte, que tiene que ver con si la alternativa a estar detenidos en una estación migratoria son los centros de asistencia social o los albergues temporales o los centros de paso. Y algunos de los que estamos ofertando a nivel país, pues son modalidad puertas cerradas. Significa que la niña o adolescente que ingrese, a menos que sea, no sé, reunificado con su familia, retornado a su país de origen, etcétera, tendría o no que permanecer hasta los 18 años en un centro de asistencia social o una alberga de puertas cerradas. Entonces, ahí es la invitación a la reflexión sobre si eso también no es detención. Desde UNICEF lo que hacemos es impulsar modalidades de cuidado alternativo basados en familias extendidas y comunidades donde sean centros, sí, de temporales, de paso, etcétera, pero que tengan un modelo psicosocial, socioecológico, en el que puedan estar en contacto con todos los actores y no detenidos hasta que tengan 18 años. Aunado a que eso no es no es atractivo para las niñas, niños, adolescentes que puedan quedarse aquí, incluso con necesidades de protección internacional, puesto a que la oferta de estar cerrados X número de años, obviamente, pues el gobierno se le cortan ahí los brazos para seguir protegiendo. Entonces, México tiene áreas de oportunidad ahí, sin embargo, UNICEF, dado a que el principal enfoque es el fortalecimiento de las instituciones, pues de la mano se ha ido trabajando muy bien. La verdad es que hemos logrado muchas cosas, las autoridades nos han permitido trabajar de manera, perdón, ¿alguien gusta hablar? Escucho a alguien por ahí. ¿Quieren comentar? ¿Alguien? ¿No? ¿Se arrepintió? Creo que sí. Bueno, cualquier cosa, acá estamos. Y permítanme que ya se me regresó esto. Aquí. El efecto 2 es la deportación de niñas, niños y adolescentes con necesidades de protección internacional, deportaciones expeditas, y alguna de las causales son pues que haya autoridades sin capacitación. Recordemos que esto, la reforma legislativa que les platicaba en 2020, pues salió sin presupuesto, por lo que las procuradurías de protección, que ya les mencionaba, que son el actor clave para el tema de evaluación y determinación del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues no tienen los recursos suficientes todavía para hacer frente. Sin embargo, una de las estrategias, pues, es seguir trabajando para hacer incidencia y que puedan tener un poco más de presupuesto para hacer frente a las necesidades de protección de niñas, niños y adolescentes, independientemente de su contexto.
Ahora, esto justo de lo de presupuesto insuficiente, pues sí, se nota en todos los estados, no hay un estado todavía que logremos identificar que sea un estado que no necesite recursos o personal o etcétera para poder hacer frente a esta temática. Y bueno, la descoordinación institucional, que también sigue siendo un reto. Estas son algunas de las respuestas que ha brindado UNICEF a todo el tema que les he platicado desde el inicio, contexto y algunos de los mapas de los efectos y de las causas. Primero, se está promoviendo junto con las autoridades. Importante destacar que UNICEF no da atención directa, todo lo que hace es fortalecimiento del Estado, porque parte de la premisa que con el fortalecimiento del Estado en algún punto se va a ir retirando las agencias de Naciones Unidas. Entonces, es con el principio de no hacer daño, tratar nada más de apoyar en lo que se permita y demás, y poco a poco irse retirando hasta que el Estado pues ya pueda hacer frente de manera soberana y única a sus necesidades. El primero tiene que ver entonces con el registro nacional, el primer registro nacional que va a salir muy pronto y va a ser público en un mes. El procurador federal lo va a lanzar y es el primer registro que se va a tener sobre niñas, niños y adolescentes en el país en contexto de movilidad. Y es un registro que va a ser, que es bastante importante porque es un registro que permitirá compartir los datos entre las diferentes instituciones y ahí se está fomentando más la articulación. Hay muchas dudas sobre quién tiene más responsabilidad o quién tiene la responsabilidad sobre las niñas, niños y adolescentes. Ahora, yo quisiera preguntarles aquí a ustedes, ¿quién tiene las atribuciones para la identificación, por ejemplo, y determinación del interés superior cuando hablamos de niñez en contexto de movilidad? ¿Alguien sabe? ¿O quién tiene que ser el uno? Sí, Soledad. Las procuradurías. Exactamente, muchísimas gracias. Uno de los retos en la operación es justo ese tema, que se cree, se tiene la idea, de acuerdo a sus recursos o su contexto, etcétera, que es el Instituto Nacional de Migración el encargado de la identificación de niñas, niños y adolescentes. Y no, son las Procuradurías de Protección. Si nos vamos a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 123, se identifica justo cuáles son las atribuciones de las Procuradurías para el tema de gestión de casos. Y es justo también identificación. Y no necesita la Procuraduría avisarle al Instituto Nacional de Migración cuando identifique a una niña, niño o adolescente. Tiene que hacer la evaluación y determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente o esperarse a que llegue su momento para hablarle al Instituto Nacional de Migración. Recordemos que de las tantas atribuciones que tiene el Instituto Nacional de Migración es la regularización migratoria. Y entonces para eso le podría contactar la Procuraduría, para que reciba una medida de protección y entonces el Instituto Nacional de Migración la restituye. Entonces vamos a imaginarnos un caso en el que por frontera, ¿sí? Una pregunta, ¿qué está antes del servicio social profesional? Exacto. Gloria Falcón. No, Es la pregunta para mí. Yo creo que se le prendió el micrófono. Sí, creo que se Sí. tenían dudas entre ellas. Bueno, si es para mí, con muchísimo gusto aquí estamos. Entonces vamos a imaginar un caso en el que una niña o adolescente está en Chiapas. Si es la niña o adolescente puede ser primero identificado o no. Si es identificado, toda persona, y también según la ley, toda persona tiene la obligación de referir el caso a las procuradurías de protección. Muchas veces también la población, las comunidades dicen, no, pues es que el instituto, no, es que también somos nosotras. Nosotras también somos parte del sistema de protección independientemente de la institución en la que formemos parte. Entonces, toda persona tiene la obligación de canalizar, avisar a la Procuraduría cuando identifica a una niña, niño o adolescente con algún presunto derecho vulnerado, sola, solo, con alguna necesidad, cualquier cosa, las responsables son las Procuradurías. Hace la canalización a la Procuraduría y la Procuraduría va a hacer un diagnóstico de necesidades, un primer diagnóstico, en el que un equipo multidisciplinario conformado por médico, trabajo social, derecho y psicología va a hacer un primer diagnóstico y con base en eso se identificarán los derechos vulnerados.
Con los derechos vulnerados hará un plan de restitución de derecho y dictará medidas de protección a las diferentes dependencias para que restituyan ese derecho. Si tiene vulnerado su derecho a la salud, le va a decir a la Secretaría de Educación que tiene que restituir ese derecho, en qué lugar y en qué tiempo para restituir su derecho. Y en el imaginario, una vez que todos esos derechos identificados regresen a ser restituidos o protegidos, entonces ahí habrá terminado el trabajo de la Procuraduría, va a tener que darle todo el seguimiento, pero el trabajo es para que todos los derechos vulnerados sean dictados a todas a las diferentes dependencias, se restituyan los derechos y de nuevo la niña ni adolescente queda en el círculo de protección. Recordemos que estos son niñas, niños y adolescentes que entran al sistema de protección especial con derechos vulnerados. Hay otro sistema mucho más grande que es el sistema de protección integral, que todas y todos han escuchado, que es el CIPINA, en el que se supone que es presidido por el presidente y forman parte diferentes dependencias. Y en este sistema van a también entrar todas las demás niñas, niños y adolescentes, pero entran los temas de prevención de algún tipo de vulneración de derechos. Cuando ya está vulnerado un derecho, se activa el sistema de protección especial y va a dictaminar la Procuraduría medidas de protección para que sus derechos se restituyan. Entonces, la Procuraduría no provee servicios. Lo único que tiene que hacer es representarlo legalmente y dictar medidas de protección. Serán las instituciones, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, RENAPO, bla, 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 los que tendrán que restituir los derechos. Veo dos manitas, Lisette y Sonia. Gracias, Sí, licenciada. tú Ah, empieza. bueno, si quieres adelante, No, ya empezaste, ya empezaste. Tú primero. A lo mejor tenemos la misma pregunta. Ah, ok. Bueno, si no, ahí ahorita Ujú. te doy la palabra. No te Gracias, preocupes. Sonia. No te preocupes, dice. Perdón. Bueno, mi pregunta es enfocada dentro del círculo de protección. Sé que hay albergues o en este caso asociaciones que están dentro del círculo de protección. En el caso de Tijuana está Casa Inca. Entonces, quería saber si qué criterio toma UNICEF para anexar ciertas asociaciones y albergues a este círculo de protección. Si hay otros albergues que a lo mejor también pudieran anexarse y también tengo duda en el caso de que si bien los niños están al cuidado o los tiene la tutela legal de la Procuraduría, ¿qué pasa con los albergues? O sea, ¿qué pasa como con ese derecho? Y esas serían mis preguntas. Buenísimas preguntas, muchas gracias. Lo primero, el círculo de protección, sí, surgió en Tijuana y es un círculo que hizo las autoridades con el apoyo de UNICEF y básicamente es para niñas, niños y adolescentes no acompañados mexicanos. Y es un círculo que consta de diferentes etapas para que desde su ingreso se protejan de manera integral sus derechos. Primer paso de identificación, después se canalizará a un albergue de primera acogida, después segunda acogida, donde es el IMCA. No, el primero es de IMCA y después, en caso de que la niña, niño o adolescente se haya determinado que su mejor interés es quedarse en México, terminará en Villa Albatros, en Ensenada. Posteriormente, las instituciones, el Sistema Nacional DIF, liderado por Nuria Fernández, sacó una estrategia recientemente que es de instalar diferentes círculos de protección en el país. Sobre los otros círculos de protección no estamos participando activamente, es una propuesta 100% del gobierno y poco a poco nos iremos involucrando, hasta ahorita no, en el que sí participamos activamente, puesto que lo diseñamos de la mano de las autoridades, Círculo de Protección de Baja California. Ahora, ¿qué necesita hacer un albergue para formar parte del círculo de protección? Pues básicamente, pues en este caso, si se crean nuevos círculos de protección en 8 de los puntos de retorno que tenemos en frontera norte. En este caso, ya no se plantea que se abra un nuevo círculo de protección hasta ahorita, porque así quedó con las instituciones. Entonces, es decisión básicamente de ellas la forma en la que también funcionan al día de hoy. Entonces, tenemos otros 8 puntos de retorno de niñas, niños y adolescentes en el país. Ahí podrían promoverse otros círculos de protección que básicamente replicaría el formato en el que trabajan ahorita, que son niñas, niños y adolescentes no acompañados mexicanos.
Em, Después, me mencionabas cómo es esto de la representación legal o el acompañamiento de las procuradurías cuando hay centros de asistencia social. Eso es la discusión del mundo, porque pues justo pues, o sea, coincido contigo que es una discusión en todos lados, que si bien en todo estamos peleados, o migración, que procuraduría, que quién le avisa a quién, que no sé qué, también está sobre cuáles son las obligaciones del centro de asistencia social. Pues básicamente, el centro de asistencia social puede ser canalizado si migración identifica o si la procuraduría identifica. O si migración identifica, puede canalizar un centro de asistencia social y al mismo tiempo a la procuraduría para que la procuraduría se acerque, haga el diagnóstico, restituya los derechos y más. Entonces, el centro de asistencia social es como una restitución de un derecho que tiene de no tener dónde vivir. Entonces, son medidas conocidas en la ley como medidas urgentes, que son aquellas que ponen en riesgo su vida, su seguridad o su libertad. Esas son las cosas que se van a dictar de manera urgente, que es centro de asistencia social y a sector salud. Entonces, una vez que llega al centro de asistencia social, la Procuraduría de Protección tendría que darle seguimiento al caso hasta que todos sus derechos queden vulnerados de la mano del centro de asistencia social. Es decir, el centro de asistencia social no puede tomar decisiones sobre la vida del niño o adolescente sin la Procuraduría de Protección. Lo que hace el centro de asistencia social es en tanto vive ahí, pero quien tiene la obligación por ley de la determinación, el seguimiento de las medidas y demás, es la Procuraduría de Protección. Entonces, no sé si con eso doy un poco de respuesta, pero esto es en la teoría, esto es en la ley. Realmente en la práctica, eso es lo que realmente sucede, que es pues otro de los retos, ¿no? Cómo hacer para que toda la normativa, con las guías, con los protocolos, baje y se esclarezcan estas responsabilidades entre las autoridades y que trabajen de manera coordinada. Eso es uno de los efectos pues más complicados a atender, ¿no? Sonia. Sí, aquí estoy. Fernanda, yo veo esto como muy complicado, bastante complicado, porque me perdí cuando dijiste que migración no está involucrada en la protección del menor, pero migración es el que tiene la mayoría de la información. Eh, por ejemplo, a veces los padres andan buscándolos, o sea, cómo, y recurren a migración primero para saber dónde están los familiares, ya sea de Estados Unidos o de México. Se me hace como muy comparado con Estados Unidos lo que pasó con los menores hace hace unos años, ¿no? Que los niños ahora no saben ni dónde están. O sea, le pregunto a Estados Unidos dónde están los niños y no saben dónde están. Pasó por ellos, vamos a decir algo parecido al DIF, pero ¿quién fue? ¿Cuál federal? ¿El estado? ¿Quién o qué pasó aquí? Entonces, como que estamos hablando de la Procuraduría de los Derechos Humanos, esa es la Procuraduría que estamos hablando, No, ¿verdad? ¿De cuál Procuraduría estamos Procuraduría de hablando? Protección. De protección A niñas, niños, adolescentes. la Procuraduría, ok, Que me perfecto. dijo que Entonces, entrara, sí, dame un segundo. me quedé Espérame. también ahí con que Procuraduría, porque pues hay tantas Procuradurías, ahí también me perdí un poco. Sí, dame nada Entonces, más un segundito que sí, está claro tocando que mi es, celular. no te preocupes, aquí estoy. Amor, ¿me puedes ayudar con Nico, por favor? Ya está tocando la. ¿Jugamos luchitas allá abajo? Ya, perdón. Sí, sí, no Entonces, problema. ya. Lo que pasa que en años, bueno, en años pasados, cuando yo trabajé en México, precisamente en los principios de cuando se empezaban a ver a niños no acompañados, se trabaja conjuntamente con Estados Unidos, con Baja California y Migración, Instituto Nacional de Migración, junto con INCA. Y sabíamos exactamente dónde estaban estos niños, ¿no? Ahora yo se imagino, porque han creado esta Procuraduría para proteger exclusivamente a los menores de edad, pero no hay, o sea, sí, como, sí tiene, o sea, yo lo veo así como que todo no tiene, como que no tiene sentido, o sentido en el caso de que me imagino que están todos perdidos.
y quien no saben, o sea, que migración dice, yo sí, yo tengo derecho de saber qué está pasando, como el DIF va a decir, yo también quiero saber dónde están los niños, como Inca quiere, o sea, quien como que, digo, esta Procuraduría es muy nueva. Listo, ahí te voy. Ándale, pues. A ver, ahí te voy. No sé Mira, mis compañeros cómo están pensando, pero bueno, es que que sí, gracias, la verdad, disculpa. no, para nada. Y de hecho, esto me gustaría que Carlos lo anotara, porque mira cómo si hay muchísimo interés. Y justo no se puede, o sea, una hora la verdad es que está bien, bien complicado, porque es muchísimo y hay muchísimos avances. Entonces, ahí te va. Déjenme cerrarle nada más un poquito, porque tengo dos hijos chiquitos y andan con todo. En el 2015, en el 2014 les mencionaba que sale la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y esa es la ley que tenía muy pendiente México en tener. Antes teníamos una ley de protección que sacó Vicente Fox, pero pues tenía muchas áreas de oportunidad, por así decirlo, y necesitábamos pues una ley mucho más armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño, que era la obligación de México después de haber firmado y ratificado. Entonces estaba ese pendiente y sale la ley general. La ley general de Ujú, niños y adolescentes en 2014 y su reglamento de 2015 inventan un montón de cosas increíbles, ujú, entre ellas, una, las procuradurías de protección y otra, el sistema de protección integral ujú, de niñas, niños y adolescentes, que es el CIPINA, procuradurías y CIPINA. Entonces, por fin entramos a lo que la ONU nos dijo muchos años, que es crear un sistema de protección integral donde todo mundo tuviera un lugar a la mesa, donde se da por sentado que no se puede garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin la participación de todo mundo. Entonces, se crea el CIPINA, presidido ujú, por el presidente, y dentro de ese sistema de protección están las procuradurías de protección, pero nada más como un actor. ujú, Ahora, dentro del sistema de protección integral está el sistema de protección especial, que es un microsistema, que es un sistema que se va a activar cuando hay derechos vulnerados. Y ujú, el eje rector de ese sistema es el actor, la Procuraduría de Protección, que es como una Procuraduría Federal, pero que es también está federal, pero específicamente de derechos de niñas, niños y adolescentes. ujú, Entonces se crea esta increíble figura a nivel federal y se crean los diferentes estados y municipios. Ahorita hay ujú, más de 1000 procuradurías de protección instaladas, ujú, pero a partir del año 2015. Y estas procuradurías, su obligación es la evaluación y determinación del interés superior, lo que quiere decir que básicamente todo lo que tenga que ver con derechos vulnerados de niños es hablarle a las procuradurías y ellos con sus equipos, con sus procedimientos y demás, sabrán identificar qué derechos vulnerados y harán un plan ad hoc para que esos derechos queden restituidos. Y es algo muy novedoso porque, aunado a que se le da mucha más relevancia al tema de protección, de niñez y demás, es que esclarece los procedimientos. Nada más que es parte del proceso que estamos avanzando poco a poco, porque les mencionaba que la ley desde 2014 y la armonización legislativa en la que se le recuerda a migración, que están las procuradurías que fueron creadas en 2015 y que entonces migración no puede devolver, por ejemplo, a ujú. ninguna niña, niño o adolescente sin que eso sea una determinación de la Procuraduría de Protección. Ok. Entonces, migración se queda nada más con la responsabilidad de identificar casos, canalizarlos a la Procuraduría, a un centro de asistencia social, regularizarlos, por ejemplo, darle su tarjeta por razones humanitarias, su visa, su permiso permanente en caso de que sean reconocidos como refugiados y demás, pero no para determinar su interés superior, que antes incluso vivían ahí en sus instituciones, las estaciones migratorias. Entonces, sí está muy claro en las normas quién tiene que hacer qué. El reto es en la implementación, que como les mencionaba, ha cambiado muchísimo la dinámica. Entran, salen, quieren permanecer y regresan en muchos miles. Estamos hablando de 400,000 y tantos casos en 6 años, que eso es muchísimo. Y luego Claro. un porcentaje, casi el 20, es no acompañado. Y yo estoy empezando a implementar apenas mi ley. Por ejemplo, no había procuradurías en lo municipal. ¿Y dónde están los casos? Pues en los municipios, en las Ujú, comunidades. Entonces, para que llegara la Procuraduría Federal, eso eran semanas. Y luego,
pasa que pues las políticas de Estados Unidos que nos afectan directamente. Hace poco venían unas colegas, no de UNICEF, unas personas de Estados Unidos y nos decían, ¿a poco sí les afectan muchísimo el cambio de políticas de Estados Unidos? Y yo les diría, Claro. pues ¿a poco no? Más bien es al revés. Nos afecta directamente impresionantes. Recordarán lo de los aranceles, la amenaza de Trump en 2018, y por eso cambia drásticamente la propuesta del presidente actual, de Así haberles es. dicho a todo mundo, vengan, aquí hay trabajo, tuvo que cambiar al 100%. Entonces empezaron las deportaciones y demás. Entonces, básicamente lo que nos ayuda mucho nada más a esclarecer es que nadie puede determinar otra cosa si no es la Procuraduría. Hará todo lo que tenga que ver con reunificaciones en un tercer país. Hará lo que tiene Buenas que ver tardes a todos, chicos. ¿Cómo están? Ay, ¿nos habla? No sé. No sé. Está dando una Ah, clase. ah, Entonces, básicamente sí está muy complicado el escenario y cada vez más, porque ajá. ya nada más se vislumbran 10 años más de incrementos, pero lo bueno es que México ya tiene el cascarón con lo que operar. Ya está prohibida la detención, ya está escrito que todo se tiene que regularizar, toda la niña o adolescente necesita una tarjeta por razones humanitarias que les permitirá, es como una regularización temporal, les permite estar un año, en tanto la Procuraduría hace la evaluación, la determinación y demás, y se podrán buscar, por ejemplo, acciones donde sea reconocido con la condición de refugiado, tenga un centro de puertas abiertas, donde pueda tener una vida comunitaria, ir a la escuela, regresar, etcétera. Entonces, eso sería un poquito en respuesta a lo que me comentas, porque en la dinámica son tantos miles, tantos actores, con Así tantos es. objetivos que sí se hace muy, muy complicado, pero la ley, eso es lo que te mencioné, es lo que dicta. Y una sola pregunta más. En Sí, cuanto a la reunificación, sí. ¿qué está pasando con la reunificación de los menores en sus lugares de origen? Eh, ¿Está sucediendo o no está sucediendo? Por Sí. supuesto que sí, pero eso es a reserva de lo de cada caso. Habrá unas, que eso es algo muy ventajoso, que se necesite la reunificación familiar en su país de origen y a través de un retorno asistido. Pero habrá otras, y una inmensa mayoría, que está aquí en México buscando la reunificación en Estados Unidos. Y eso es un Mm, procedimiento que lleva a cabo diferente. las Procuradurías de Protección. Entonces, eso es algo muy bueno porque las Procuradurías se dedicarán a ese caso y lo seguirán hasta que llegue a su casa, posiblemente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso lo llevará a Procuraduría con las autoridades en Estados Unidos y demás. Y la última pregunta es, y en los casos que se está dando, cuántos meses está durando para darse esa reunificación entre México y Estados Unidos? Es que Un depende tiempo, muchísimo. un año, dos Seis años, meses. 6 meses. Ah, Seis perfecto. meses. Ok, Todo aquí, tendrá que aquí. ver porque también tiene criterios de priorización las procuradurías, porque recordemos que tiene, por ejemplo, en procuradurías retadoras que están en los municipios son a lo mejor 10 personas, 10 Ok, personas para cientos de casos. ok. Entonces, que se van, que se quedan. Entonces, sí tiene que ver mucho con el fortalecimiento de las procuradurías, que es una apuesta de UNICEF, invertir en ese fortalecimiento de las procuradurías. Y se tiene, algunos de los proyectos que les pongo acá son encaminados y enfocados también a las procuradurías de protección. Ok. Muchísimas gracias, No, Fernanda. hombre, de nada. Tenemos también a Lisette. Sí, perdón, tengo otra pregunta. Respecto al círculo de protección, Ujú. sé que cuando los menores son deportados, se entregan al INM. En el INM hay una estación migratoria, hay como un área de UNICEF y pues ahí pasan por el trabajador social, el psicólogo, como usted lo comentó, y el representante de la Procuraduría. Y como usted lo comentó, pues el principio, uno de los principios con los que se rige es la unidad familiar, pero he notado que algunos procuradores tienen diferentes criterios a la hora de hacer la reunificación familiar, porque si algún familiar intentó cruzar con el menor y como normalmente los deportan poquito después, se esperan como ese día a que llegue el papá, pase por psicólogo, por trabajador social para hacer la restitución. Pero pues yo me he percatado que los procuradores tienen diferente criterio a la hora de hacer la reintegración, no solamente evaluar lo del psicólogo y lo del trabajador social,
sino también pedir requisitos como recibos de agua, luz, casa, fotos, y tienen diferentes criterios y quería saber si había como uno ya planteado por UNICEF, que es el ideal. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son, dentro del círculo de protección? Está súper padre, pero también sé que hay como áreas por mejorar y cómo se está trabajando en esas áreas de oportunidad por mejorar en estos siguientes años. Muchísimas gracias, Liz. Pues te contesto. Lo primero es sobre los criterios. Eso es un reto gigante, porque como te decía, la ley dice que la Procuraduría Federal no es la jefa de las procuradurías estatales. ¿Qué quiere decir? Que cada procuraduría está sujeta a su ley también, porque la ley general salió como ley general y lo que quiere decir es que cada estado tendrá que tener su ley. Entonces, eso es un reto todavía más complicado, porque entonces es con base en los criterios del Estado y por eso tenemos que hacer muchísima incidencia para que el criterio sea el de protección, no sea el del enfoque migratorio o de seguridad, como es lo que normalmente veíamos antes. Tiene que primar el enfoque de protección, pero eso también ha costado pues mucho trabajo, porque pues poco equipo, mucho desconocimiento, ser nuevos embajada de los instrumentos y demás. Entonces, todos los que hacen los criterios, la Procuraduría Federal, a ver, déjame, voy a dejar de compartir para mejor verles. La Procuraduría Federal hace las guías, los protocolos, todo. Y gracias al actual procurador federal, que es Oliver Castañeda, que se ha vuelto como, parece, la verdad es que muy buenos, sí, sí prende mucho el camino a las demás procuradurías. Él ha hecho, gracias a su personalidad y demás, enrutar a las procuradurías, incluso tienen un evento anual que es el encuentro de procuradurías, donde socializan, intentan todo bajarlo, pero es un reto normativo la independencia de las procuradurías porque no tienen ninguna obligación de hacer lo que la federal dice. Entonces, se tiene que acompañar muy, muy de la mano para que esos criterios bajen, sean de acuerdo a lo de su ley y sea de acuerdo a los recursos después en la operación, porque nada garantiza que después puedan tener su propia ley estatal, pero que a la hora de la implementación, pues otra sea la canción. Entonces, eso sobre los criterios. Es muy, muy complicado, pero UNICEF acompaña todo lo que hace o la mayoría de las cosas que hace la Procuraduría Federal. Y ahí les mencionaba un poco, viene la guía, por ejemplo, nacional de gestión de casos, que eso va a prender una luz increíble porque básicamente va a decir cómo se tiene que resolver cada caso. No resolver cada caso pensando en, obviamente, la individualidad del caso, pues no, sino más bien como chipotitos interpretativos de si viene niña, niño o adolescente no acompañado, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Asegúrate de, o sea, algunas recomendaciones de criterios generales y eso va a venir y les ayuda. También hay un costeo de procuradurías, hay una guía que la pueden encontrar, esa es nueva, de reciente publicación, que es muy buena para centros de asistencia social, que es la guía operativa para centros de asistencia social de temas de movilidad, niñas, niños, adolescentes en contexto de movilidad. Está todo en UNICEF y se van bajando la guía, pero pues falta asegurar que en Wixla, directamente en Chiapas, se tenga ese CAS con esos criterios, haciendo esos equipos y pues vaya, eso es un poquito. Ahora, sobre lo segundo que me mencionabas, ¿me puedes recordar? El círculo de protección. Así que se está haciendo para, sí, muchísimas gracias. El círculo de protección salió como una respuesta a una dinámica que no había, que no tenía forma de mejorarse y se tenía que actuar rápido. Hay muchísimas áreas de mejora, se hacen constantemente monitoreos, registros para la mejora de aquello que no está saliendo bien. Y también se está promoviendo que se creen en diferentes otros lados para que se redignifique los retornos y se protejan de mejor forma y que se haga un estudio muy concreto sobre no siempre las niñas, niños, adolescentes retornados que llegan a México pueden ser retornados a sus familias. Entonces, en caso de que tengan, entonces, ¿qué se va a hacer mientras, no? Entonces, son muchos estudios, mucho tiempo,
pero esas son de las cosas que se están negociando y bueno, ya tendrá que haber ejercicios. El círculo de protección es responsabilidad de nuestra oficina en terreno que está en Tijuana. Entonces ellos llevan a cabo procedimientos de monitoreo y evaluación para impulsar la mejora constante del círculo de protección y de las diferentes fases, que en el primera acogida, que en el de segunda, que en Villa Albatros, que todo esté bien y también que sea una opción donde las procuradurías también después pues canalicen, ¿no? Porque luego hay centros de asistencia social muy increíbles, pero que no son usados. A lo mejor hay 5 personas y en los que son, por ejemplo, promovidos por privados, pues están en más de 500 personas, ¿no? Eso también es pues otro reto. No sé si con esto di un poco de respuesta a tus preguntas. Sí, muchas gracias. No, hombre, de nada. Tenemos, Sonia, esa era una manita pasada, ¿verdad? ¿O es una nueva? Era lo mismo. Gracias. Ya está. Súper. Entonces, la última lámina que les tenía acá, y ya por cierto se congeló, básicamente eran algunas de las cosas que estamos haciendo UNICEF y una de las propuestas que personalmente estoy muy comprometida es con justo la regionalización, que siguen siendo respuestas y propuestas pues muy cortas a lo que realmente no queremos atender, que es la movilidad en la región, ¿no? Y bueno, internacional claramente. Entonces falta que nos hablemos más entre los países. Y algo muy importante que sucedió hace 15 días fue un encuentro internacional entre autoridades de protección que vinieron de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, también participó Croacia, participaron diferentes países para dar recomendaciones. Hace cuenta que las contrapartes de las procuradurías en las diferentes partes del mundo llegaron cerca de 15 países diferentes y compartieron justo cómo son sus procedimientos de protección para niñez en movilidad. Y básicamente la preocupación e interés de la mayoría es cómo conectar que si se identifica un caso en El Salvador, cómo tiene que salir con un plan de restitución de derechos, qué autoridades están haciendo o si es retornado desde México, cómo se le tiene que dar seguimiento, por qué nos están hablando, cada cuándo salen, o sea, muchísimas cosas que se pueden hacer, pero lo bueno es que ya se están conociendo, que vienen grandes cosas y que eso podría ser una muy buena alternativa, registros de niñas, niños y adolescentes para garantizar la protección en su camino sin promover que se queden en su lugar, porque hay circunstancias que también pues no, pues contravienen a su vida, a su seguridad y su libertad. Entonces, ninguna de estas medidas sería apostando a que permanezcan en caso de que el lugar no sea un lugar para permanecer. Así que tiene que salir cómo puede ser lo más seguro para que llegue sin ponerles o sin que cruce un país tan complicado como México y todos los de la región. Eh, que pues sí varía mucho. Hay lugares donde no tienen la detención, hay lugares donde sí hay detención, hay lugares donde pagan por ingreso irregular. Acá vamos avanzados, pero igual, ¿qué estamos entendiendo por detención? Y una de las tantas conversaciones, por ejemplo, el registro de identidad. Todavía hay niñas, niños y adolescentes que nacen aquí de padres extranjeros y que no quieren registrar. Y ese es el derecho llave. Si no tienen un documento de identidad, no pueden acceder a todos los demás. Y la educación más allá de dar la educación ABC, es un espacio seguro, lo que significa eso para una niña, niño o adolescente. Un espacio donde pueda convivir, tener herramientas de vida independiente, etcétera. Entonces, es un camino muy largo, se está trabajando. Hay oficinas de UNICEF en toda la región, ya se empiezan a engranar cada vez más las actividades. Y pues básicamente eso es la apuesta actualmente. Esperamos que el tema sea mucho de interés para ustedes y podamos tener más espacios de intercambio. Soledad, veo que tienes tu manita. Sí, gracias. Bueno, justo ahorita de lo que estás hablando de la regionalización, bueno, hace algún par de años entrevistando al procurador, a Oliver, bueno, es que trabajo con Les en OIM, en temas de niñez migrante, y bueno, le preguntaba esto, o sea, justo lo que estás diciendo. ¿Qué pasa cuando un plan de restitución de derechos dice, ok, tiene que ser retornado a su país porque el interés superior dice que tiene que estar con su familia y es lo mejor, ¿no?
Digo, pero bueno, en teoría nuestra ley nos dice que el trabajo de la Procuraduría acaba hasta que se restituye todos los derechos, ¿no? En el plan de restitución de derechos. Y le decía, o sea, ¿hay facilidad de que ustedes hagan este seguimiento en los países de origen o en Estados Unidos en caso de que se vaya, por ejemplo? Me decía, pues no, o sea, es algo que deberíamos, a lo que deberíamos de transitar, ¿no? Algo que se debería de hacer, pero que no se está haciendo actualmente. Me decía, es como una de las deudas que todavía tenemos. Entonces, bueno, ahorita que lo comentas fue como, ¿sabes? Como algo muy bueno. Y ya. Te agradezco muchísimo. Sí, la verdad es que, pues, sí, todas estamos en la misma. A mí me sorprende mucho que sepamos tan poco de nosotras. O sea, hablando como región, me sorprende mucho cómo sé tan poco de la ley hondureña, por ejemplo. ¿Por qué sé tan poco de Guatemala, cuando es una de las nacionalidades que lleva más de 10 años estando dentro del top de niñas, niños, adolescentes no acompañados o en grupos familiares? ¿Por qué sé tan poco de qué hacer, qué autoridad tendría que hacer, cómo se tendría que hacer? O sea, y me llama la atención que eso se salió en el encuentro de todas las autoridades que coincidían de por qué sabemos tan poco cuando este tema no es nuevo. Lo bueno es que ya se sabe que llegó para quedarse, que es una puerta de oportunidad para la multiculturalidad, para toda la región, para como Latinoamérica están más unidos, y podría ser una puerta de entrada para más conversaciones sobre ello. El tema ahorita es que ya se va esta administración y viene la nueva, y habría que volver a posicionar el tema. Pero bueno, eso lo vivimos también a nivel municipal constantemente y genuinamente como mexicana sí me da mucho orgullo que empiece la conversación y que México esté liderando una conversación tan importante porque pues sí, tenemos los recursos, se podría hacer y ya estamos en integración, algo que pues muchos de los países empiezan a vivir. Honduras no vivía tránsito antes y justo nos platicaban de los retos tan grandes. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Honduras de febrero a mayo de este año y la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia, de Niñez, Adolescencia y Familia, antes estaba en un nivel muy, como a nivel dirección dentro del gobierno. Y ahora, a partir de enero, es a nivel secretaría, lo que podría significar que vayan a tener mayor presupuesto, mayor presencia y tal. Sin embargo, nos platicaban que justo salió como nuestra reforma del 2020, que se aprobó pero sin presupuesto. Entonces pues sí, el espíritu está muy bien, pero luego cómo lo pongo o sea, cómo lo activo. Al final también son recursos. Entonces, ¿cómo tiene que haber un lobby tan importante para que se asignen los recursos para la dignidad de la movilidad y más la protección de la niñez? Entonces, creo que ahí tendríamos que concentrarnos mucho y que sería a lo mejor a través del Pacto Mundial de Migración, pues a lo mejor jalar recursos sobre ahí, el OEA, ¿qué más? Como para un trabajo articulado para dicho fin, ¿no? A todas las autoridades de protección, un financiamiento para la articulación, para el seguimiento, qué sé yo. Pero bueno, ya se empezó la conversación, esperemos retomarla en los próximos meses. Em, y pues ha sido un gustazo para mí estar con ustedes este tiempo. Sé que ya se terminó la sesión, pero pues ojalá después podamos tener algo un poco más completo de niñez, porque hace mucha falta a nivel nacional. Se sigue tratando como, pues sí, un tema muy tabú, a lo mejor muy adultocentrista todavía y pues esperamos que este espacio nada más se amplíe en el Colegio de la Frontera Norte. Entonces, les agradezco mucho de no haber más dudas y comentarios. Les voy a dejar aquí en el chat, si les parece bien, una biblioteca. Déjenme, es una biblioteca digital, es un enlace abierto a toda persona que esté interesada. La pusimos ahí para que sea mucho más fácil para ustedes hacer las consultas y mucho les agradecería si me pueden decir si la logran abrir ahorita. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad es que sí es un tema, no.
Y algo muy interesante es que siendo nosotros UNICEF, podemos traer muchas otras cosas a nivel internacional. O sea, lo de sistemas integrales, lo de sistemas especial, pues es lo que empieza a ser el común denominador, ¿no? Entonces podemos traer como mucha información sobre ello también. Listo, sí les está abriendo. Genial. Pues que sea de mucha utilidad, cualquier cosa, pues a través de Carlos, o les dejo aquí mi correo. Yo soy la que está ahorita coordinando las 6 ponencias de mis colegas a lo largo de estas semanas. Viene WASH, la siguiente sesión es de SMAPS, es de cuidado y atención psicosocial, va a estar muy interesante, enfocado obviamente a niñez en contexto de movilidad. Es una estrategia bastante grande a nivel mundial y van a ser nuestras colegas de la Oficina de Terreno de Baja California quienes van a venir a platicar con ustedes. Entonces, nuevamente les invitaría a que prendieran sus cámaras y a que preguntaran todo porque nos gusta mucho compartir los avances que se han dado. Entonces, pues gracias por todo, Carlos, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Pues nada, Fernanda, pues muchísimas gracias por tu tiempo, también a la doctora Verónica que estuvo aquí acompañándonos y pues también a todos ustedes que se conectaron, todos y todas. Y pues nada, también para aprovechar recordarles que el sábado tenemos la sesión del módulo con la doctora Dolores París. Y pues ya en el transcurso de estos días les pondré de nuevo cuándo es la sesión, los datos, la información que nos acompañan, semblanzas y pues todo. Así que pues de nuevo, pues muchas gracias a todos ustedes. De todos modos les voy a poner la biblioteca que la librería que nos acaba de compartir Fernanda, se las pondré en el foro y pues también la transmisión la vamos a subir en estos días al canal de YouTube. Pues si no hay nada más, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fernanda. Bye. Igualmente, hasta Gracias, bonita luego. noche.